Hola, en este vídeo vamos a realizar la resolución de un ejercicio de confección de balances, como el que se presenta en la unidad 4 de Avanza. Lo primero que nos encontramos es un balance, sumas y saldo, en este caso de saldo, donde vemos las cuentas de una empresa ordenadas por número y el saldo que arroja cada una de ellas, saldos deudores y acreedores. Aquí nos vamos a encontrar con cuentas de neto, con cuentas de activo, con cuentas de pasivo, con cuentas de gastos y con cuentas de ingreso. Y lo que tenemos que hacer con este ejercicio es, primero, despejar todos los saldos de las cuentas de los grupos 6 y 7 para con ello obtener lo que es el resultado del ejercicio. Y a partir de ahí proseguiremos. Lo primero, un asiento para liquidar esta cuenta de los grupos 6 y 7, donde lo que hacemos es llevar su saldo a la cuenta 129, resultado del ejercicio. Al debe 22.000 euros, resultado del ejercicio, a cada una de las cuentas deudoras de los grupos 6 y 7. Compras, otros servicios, intereses de deudas y amortización del inmovilizado. A continuación, hacemos otro tanto con las cuentas acreedoras. En nuestro ejercicio, que es muy sencillo, muy simple, solamente tenemos una, que es la cuenta 700, venta de mercaderías. Saldo acreedor, por lo tanto hacemos un apunte al debe por su saldo, 26.000 euros, y llevamos este a la cuenta de resultado del ejercicio. Si nos vamos al mayor de resultado del ejercicio, la cuenta 129, podremos ver que tenemos reflejados estos dos apuntes, 22.000 euros que suponen el total de los gastos al debe y el total de los ingresos, 26.000 euros en un apunte al haber. El saldo de esta cuenta nos va a indicar cuál es el resultado de nuestra actividad. En este caso es un saldo acreedor, el haber suma más que el debe y es un saldo de 4.000 euros. Ese es el beneficio antes de impuestos que tenemos en nuestra actividad. Sobre este beneficio antes de impuestos, teniendo en cuenta que no hay diferencias temporarias ni permanentes entre el resultado contable y el resultado fiscal, lo que hacemos es aplicarle el 25%, de manera que vamos a obtener la cuota del impuesto de sociedades de 1.000 euros, 25% sobre 4.000 euros del beneficio. Vamos a proceder a la contabilización de este impuesto. Pues 1.000 euros, la cuota que ha resultado, la cuenta 630, impuesto corriente, a la 475, Hacienda Pública acreedora por impuestos sobre sociedades. Hemos simplificado la cuenta y la hemos dejado estrictamente la 475. A continuación, lo que hacemos es, dado que la cuenta de impuesto corriente, la número 630, es una cuenta de gastos, vamos a trasladarla también a resultado del ejercicio. Pues resultado del ejercicio, un apunte al debe por esos 1.000 euros a la 630, impuesto corriente. Con esto, la cuenta de impuesto corriente queda saldada y su valor se ha trasladado a resultado del ejercicio. Si volvemos a la cuenta de mayor de resultado del ejercicio, la cuenta 129, veremos que a los dos apuntes que teníamos realizados antes hemos añadido 1.000 euros del impuesto corriente. Por lo tanto, el saldo se ha reducido y de los 4.000 euros que teníamos antes de beneficio antes de impuestos, ahora tenemos un beneficio ya tras impuestos de 3.000 euros. Es conveniente, antes de afrontar lo que es la elaboración de la cuenta de pérdidas y ganancias, tener una relación de lo que son nuestros gastos y nuestros ingresos, ordenados por el número de cuenta. Relación de gastos, pues vemos compras, otros servicios, el impuesto corriente, intereses de deuda y por último la amortización del inmovilizado. En relación a los ingresos, pues solamente tenemos una cuenta, venta de mercaderías, que asciende a 26.000 euros. Si volvemos al balance,
vemos que todas las cuentas de gastos e ingresos han desaparecido. Tras realizar el apunte al saldo contrario, estas han quedado a cero y el valor de las mismas se ha resumido en la cuenta 129, que antes no estaba en el balance y ahora aparece. De manera que ordenamos estas cuentas, nos encontramos con que capital social es una cuenta de neto, reserva legal es una cuenta de neto, resultado del ejercicio, cuenta que resume los gastos y los ingresos, es una cuenta de neto, y luego ya vamos al resto. Deuda a largo plazo es un pasivo, todo el inmovilizado, material, terrenos, construcciones, mobiliario, equipos para procesos de información son activos. La amortización acumulada, a pesar de tener saldo acreedor, también es activo. Recordamos que la amortización es parte del valor de nuestro inmovilizado, la parte de valor que ha perdido, pero a fin de cuentas sigue siendo valor de nuestro inmovilizado, aunque perdido, pero sigue siendo valor del inmovilizado. Mercaderías también es activo, proveedores, pasivo, clientes, deudores, hacienda pública acreedora. Fijaos que el saldo previo era de 3.000 euros, ahora ha subido a 4.000. Hemos tenido que añadir la deuda que tenemos con Hacienda por el impuesto sobre sociedades. Y por último, caja y bancos. Sumando los saldos deudores y acreedores vemos que coinciden en 34.200 euros. Una vez que tenemos realizado este balance de saldos, vamos a partir de ahí, llevarlo hasta los modelos oficiales, donde los vamos a ordenar con las características que vamos a ver a continuación. Es importante la división que hemos hecho entre activo, pasivo y neto, y a su vez ahora volveremos a hablar de esta división, pero de una manera más ampliada. Comenzamos con la elaboración del balance. Lo primero que hemos hecho, tras el balance de saldos que teníamos al final del ejercicio, después de haber hecho la regularización, el cálculo de pérdidas y ganancias, tenemos una serie de cuentas que hemos ido indicando cuál es su naturaleza, activo, pasivo y neto. Vamos a empezar a elaborar en el balance de situación el activo. En el balance de situación las cuentas pierden un poco de importancia en favor de la naturaleza de las mismas. Así, lo que vamos a tener en el balance no son cuentas ordenadas, sino la agregación de distintas cuentas en función de su naturaleza económica. Lo primero que vamos a hacer es ordenar cuáles son nuestros activos inmovilizados, materiales, intangibles, inmobiliarios. En nuestro ejemplo solamente contamos con activos materiales, terrenos, construcciones, mobiliario y equipos para procesos de información. La suma de estas partidas es de 22.500 euros, pero su valor económico no es 22.500 euros, sino ese valor que corresponde a su valor de adquisición menos el deterioro que ha sufrido durante su uso. Entonces, a esos 22.500 euros vamos a restar el valor de la amortización acumulada. Por lo tanto, el saldo resultante va a ser de 20.000 euros. El valor de todos nuestros activos materiales menos su amortización acumulada. Esta cantidad, que suma 20.000 euros, la vamos a llevar al apartado 2, a la línea 2, inmovilizado material, 20.000. A continuación procedemos a agregar el resto de inmovilizados, pero no tenemos ninguno. Por lo tanto, podemos afirmar que esos 20.000 euros que tenemos en nuestro activo no corriente, inmovilizado fijo, lo podemos trasladar hasta la casilla A, activo no corriente, y ya podemos indicar 20.000 euros que se corresponde al total
de nuestro activo no corriente. El siguiente paso que vamos a seguir va a ser pasar al activo corriente. La primera de las partidas que tenemos se corresponde a las existencias, 10.000 euros, que la vamos a llevar al número romano 2, existencias. Pasamos al número romano 3, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. En este apartado, si nos vamos hasta el balance de saldos que teníamos al final del periodo, nos encontramos con que hay dos cuentas. Por una parte, la cuenta 430, clientes, y luego también tenemos la cuenta 490, deterioro de créditos. ¿Qué vamos a hacer? Pues algo parecido a lo que hemos hecho con nuestro inmovilizado material. Vamos a restar al saldo de la cuenta de clientes el valor de su deterioro. De manera que lo que vamos a tener es, por diferencia, el valor económico de nuestros clientes. Lo vamos a llevar hasta el apartado 1B, clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo. Y ahí indicaremos los 400 euros. Esa cantidad la totalizamos hasta el apartado 1, clientes por venta y prestación de servicios, 400 euros. Y volvemos a totalizarla hasta la línea 3 en romanos, deudores comerciales, por los mismos 400 euros. Si seguimos bajando en el balance, vemos que no hay partidas hasta el apartado 7, números romanos, efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Ahí lo que vamos a poner es los valores de dinero metálico y dinero en cuenta corriente a la vista. Por lo tanto, vamos a indicar la suma de las cuentas 570 y 572, caja y bancos, que suman en conjunto 1.200 euros. Realizado esto, ya podemos volver hacia arriba en la página hasta el apartado B, activo corriente, y totalizar todos los números romanos. En nuestro caso, el 2, existencias, el 3, deudores comerciales y el 7, efectivo y otros activos. Sumamos esas tres cantidades y nos da un total de 11.600 euros. Ya tenemos el activo corriente de nuestro balance. Sumamos el apartado A, activo no corriente, y el apartado B, activo corriente, y tendremos la parte inferior de la página el total de nuestro activo, 31.600 euros. Con esto ya hemos terminado nuestra primera página. Pasamos a la siguiente. Comenzamos con el pasivo y el neto y vamos a empezar con el apartado A, patrimonio neto. Fondos propios, y dentro de fondos propios tenemos el apartado 1, números romanos, capital. Ahí vamos a llevar el valor de nuestro capital social, que asciende a 3.000 euros. Y lo vamos a indicar en el número 1. Capital escriturado, 3.000 euros. Esa cantidad, pues como no hay otro capital que no esté exigido, que es el apartado 2, pues lo trasladamos hasta el número 1, romanos, capital. Vemos si hay más fondos propios dentro de nuestra empresa. No hay prima de emisión, pero sí hay reservas. Por lo tanto, número 3, romanos, reservas, vemos que hay reservas en nuestra empresa. Por lo tanto, no se tratan de reservas de capitalización, número 1, sino de otras reservas. Y ahí vamos a indicar el total de nuestra reserva legal, 600 euros. Esa cantidad, pues ya podemos totalizarla en el número 3, romanos, reservas. ¿Hay más patrimonio neto? Sí. Tenemos un beneficio dentro de nuestra empresa, pues en el número 7, romanos, resultado del ejercicio, vamos a indicar esos 3.000 euros que tenemos de beneficio de nuestra actividad. Y con eso ya hemos completado el total de cuentas de neto. Pues procedemos a totalizarlas. El número 1 de romanos, 3.000, número 3 de romanos, reservas, y el número 7, resultado del ejercicio, sumamos y nos dará
en el A1 fondos propios 6.600 euros. Esa cantidad se corresponde con el patrimonio neto, pues ya podemos indicarla en el apartado A, patrimonio neto. Vamos al apartado B, pasivo no corriente. Pasivo no corriente son nuestras deudas a largo plazo, y deudas a largo plazo solamente tenemos en el balance la cuenta 170. Pues vamos a localizar a qué apartado irá eso. Se trata de una deuda a largo plazo, el número 2 en romanos, y dentro de esta tenemos tres opciones, pues nos vamos a quedar con la primera, deudas con entidades de crédito, y ahí ya podemos indicar 16.000. Como no hay otra deuda a largo, pues totalizamos en el apartado número 2, romanos, deudas a largo plazo, y como no hay ninguna otra deuda, pues esa misma cantidad ya es el pasivo no corriente. Fijaos que ya tenemos la segunda página confeccionada y ya tenemos el apartado A, patrimonio neto, y el apartado B, pasivo no corriente. Vamos a la tercera página, donde vamos a tener dos partes. Por una parte, el pasivo corriente, nuestras deudas a corto plazo, y por otra parte vamos a tener la totalización del pasivo, que debe de coincidir con el total que tuvimos en el activo. ¿Qué cuentas nos quedan? Las cuentas que nos quedan de pasivo corriente son, por una parte, la cuenta 400, proveedores, nos queda la cuenta 475, Hacienda Pública Acreedora, y nos queda también la cuenta 520, deudas a corto plazo con entidades de crédito. Pues vamos a ver dónde ubicaremos cada una de esas cuentas. En el apartado 3 de romanos, deudas a corto plazo, ya empezamos a intuir que tenemos algo que indicar. Pues vamos a ir viendo los distintos subgrupos. En el punto primero, deudas con entidades de crédito. Pues ahí vamos a poner el saldo de la cuenta 520, 4.000 euros. No hay acreedores por arrendamiento financiero, que serían operaciones de leasing, ni otras deudas a corto plazo. Por lo tanto, el apartado 3 está confeccionado en 4.000 euros. Nos vamos al apartado quinto, acreedores comerciales y otras deudas a pagar. ¿Con qué nos encontramos? Pues lo primero, proveedores. Y ahí hay una división de proveedores a largo y proveedores a corto. En nuestro caso, los proveedores los entendemos como corto plazo, por lo tanto, vamos a llevar hasta ese recuadro la cantidad de 1.000 euros, que es el saldo de la cuenta de proveedores. Esa cantidad la podemos ya arrastrar hasta la casilla 1, proveedores. ¿Tenemos otras deudas a corto? Sí. Otros acreedores. En el apartado 2, pues ahí vamos a indicar otros saldos acreedores que tengamos, que en nuestro caso son los 4.000 euros que se deben en administraciones públicas. Pues indicamos ahí esa cantidad, 4.000, y la totalizamos junto con el punto 1 de proveedores. De manera que el apartado 5, romanos, acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, ya podemos indicar que es la suma de ambas cantidades, 5.000 euros. Visto esto, podemos ya totalizar el pasivo corriente, en el cual tenemos en el apartado 3 de romanos, deudas a corto plazo, y el apartado 5 de romanos, acreedores comerciales y otras cuentas, 5.000, pues 4 y 5 son 9.000, que vamos a indicar en la letra C, pasivo corriente. ¿Qué nos queda? Pues simplemente, para terminar el balance, totalizar los distintos elementos del pasivo y el neto. Así teníamos un patrimonio neto, el apartado A, por 6.600 euros, teníamos un pasivo no corriente, el apartado B, por 16.000 euros, y tenemos un pasivo corriente, el apartado C, por 9.000 euros. Sumando los tres elementos, tenemos un total de 31.600, que llevaremos hasta total de patrimonio neto y pasivo. Comprobamos que suma igual que nuestro activo y por lo pronto el balance está cuadrado.
Nos queda elaborar la cuenta de pérdidas y ganancias. Tomamos el resumen que habíamos sacado de cuentas de gastos y de ingresos y con ellas vamos a empezar a trabajar. El punto primero, importe neto de la cifra de negocios, pues ahí tenemos el total de nuestras ventas, 26.000 euros. Es el primero de los apartados. Luego tenemos otras divisiones, el 2, variación de existencia de productos terminados y en curso. Ojo, de productos terminados y en curso, no la variación de existencia de mercadería, la cuenta 610, que no aparecería en este apartado. Tampoco la tenemos entre nuestros datos. Trabajos realizados para empresa para su activo, tampoco hay nada. Y en el punto 4, aprovisionamientos, vamos a llevar el valor de nuestras compras, valor neto de nuestras compras. De las cuentas que tenemos en nuestro balance inicial, solamente compras de mercaderías, pues ya podemos llevarla ahí, con signo negativo, restando aprovisionamientos menos 20.000. Si seguimos bajando, vemos otros ingresos de gestión, gastos de personal. Punto 7, otros gastos de explotación. Y ahí volvemos a tener una cuenta que indicar. En nuestro caso, las 629. Otros servicios con un saldo de 1.000 euros. Pues la indicamos ahí de nuevo con signo negativo. Si seguimos bajando, apartado 8, amortización del inmovilizado, pues recordamos que teníamos 500 euros en la cuenta 681, amortización del inmovilizado material. Pues de nuevo lo indicamos, esos 500 euros también negativos. Y si seguimos bajando, vemos que no hay nada más que rellenar hasta el apartado A, resultado de la explotación. Y ahí vamos a totalizar esos gastos e ingresos que hemos anotado anteriormente. 26.000 euros de importe de la cifra de negocios menos los gastos que hemos ido indicando nos va a dar un resultado de la explotación de 4.500 euros. El siguiente bloque lo que vamos a indicar son los resultados de carácter financiero. Así, ingresos financieros no tenemos, pero sí tenemos en el apartado 15 gastos financieros, la cuenta 662, que la vamos a dejar indicado su saldo, menos 500 euros. No hay nada más que elaborar en concepto financiero y por lo tanto ya nos podemos ir hasta el apartado B, resultado financiero. Fijaros que a continuación viene indicando qué elementos son de los puntos anteriores los que participan en este apartado, los apartados del 14 al 19. Nosotros solamente tenemos un dato en el apartado 15. Pues lo totalizamos, menos 500 euros, que eso es lo que corresponde al resultado financiero. Y en el apartado C lo que vamos es a calcular el resultado antes de impuestos, las letras A y B. La letra A era positiva en 4.500 euros, mientras que la B es negativa en 500 euros. Pues 4.500 menos 500 nos da un resultado antes de impuestos de 4.000 euros. Por último, en el apartado 20, el impuesto sobre beneficios, que ya lo habíamos calculado contablemente, 1.000 euros, también negativo, se trata de un gasto, gasto contable, no fiscal, pero gasto contable, pues lo indicamos, esos 1.000 euros negativos. Y por último ya tenemos el apartado D, que es el resultado del ejercicio después de impuestos, que supondrá los 4.000 euros que teníamos iniciales, menos los 1.000 euros, pues por último 3.000 euros de resultado. Estas operaciones son muy sencillas. Aquí el problema al que nos enfrentamos es básicamente el agregar distintos saldos de varias cuentas para ir obteniendo lo que son los apartados que tenemos en la cuenta. La máxima dificultad que nos encontramos es esa, llegar a deducir qué cuentas son las que tenemos que ir
agregando para poder elaborar el balance. Por lo demás, por lo que habéis visto, la confección no tiene mayor complejidad y es fácil de hacer. Venga, un saludo y mucho ánimo.